se despojó de toda majestad. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús, mientras vivió en la tierra, contó con un poder que lo ayudó a soportar desiertos y tentaciones, un poder que lo mantuvo firme ante las ofensas y maltratos, un poder que lo enfocó en el gozo después de la cruz. Él prometió ir al Padre sin dejarnos abandonados. Él enviaría un consolador, un consejero que nos ayudaría todos los días de nuestras vidas. Él prometió el mismo poder que actuó y lo levantó de la muerte. El poder de hacer las cosas que Él hizo y cosas mayores. Él prometió al Espíritu Santo el poder de la vida, el poder de la resurrección. Dios sea con usted y con toda su familia. Que el Señor les dé gozo, paz, felicidad, seguridad, porque hemos creído en la resurrección del Señor Jesucristo y vivimos en esa plena seguridad. Gloria a Dios. Y qué bueno que vivimos en este tiempo en que podemos tener esa seguridad, porque los discípulos en la época del Señor Jesucristo, pues los asaltó la duda. Déjeme recordarle que en Lucas capítulo 24, versículo 13, nos habla de aquellos dos discípulos que iban por el camino rumbo a un poblado llamado Emaús. Y nosotros los identificamos como los caminantes de Emaús. Iban ellos muy tristes. Eran discípulos de Jesús, pero se sentían muy tristes porque Cristo había muerto. Y ellos no tenían en su corazón, no tenían en mente que el Señor les prometió que iba a resucitar. Ellos se centraban solamente en que ya murió, ya murió, ya murió. Y lo sentían como una verdadera tragedia. Pero cuando iban envueltos en su tristeza, se les acercó un personaje. Y les dicen, pues ¿por qué están tan tristes? ¿Por qué van tan tristes? Y ellos, sin levantar la cabeza, sin mirar a ese personaje, le dijeron, tú eres solamente un forastero aquí, no sabes lo que ha ocurrido. No sabes lo que ha ocurrido con Jesús, profeta, que murió hace 3 días que fue sepultado. Poderoso en obras y en palabras, pero ya murió. Hundidos en la tristeza. No podían ellos pensar en la promesa del Señor. Pero aquel extraño para ellos les dijo, le empezó a hablar acerca de Jesús. Dice la palabra del Señor que desde Moisés y pasando por los profetas les habló acerca de que resucitaría. Les empezó a hablar, les empezó a hablar. Pero aquellos hombres seguían en su tristeza y llegaron a Emaús, llegaron al poblado. Y entonces ese personaje hizo como que iba a continuar adelante. Y le dijeron, oye, ya se hizo noche, quédate aquí con nosotros. ¿Por qué ya se hizo noche? Pues ¿qué vas a hacer al camino? Está todo muy oscuro. Quédate aquí con nosotros. Y aceptó quedarse. Lo invitaron a cenar. Y estando cenando, le presentaron el pan. Quiero decirles que en aquella época se usaba que de una sola pieza partían el pan y lo daban a toda la familia. El jefe de aquella familia era el que partía el pan. Y como en este caso era un invitado, le dieron el privilegio y le dijeron, tú parte el pan. En aquella época tampoco se usaba el cuchillo, es decir, sí había cuchillos, pero ellos por alguna razón no querían partir el pan con el cuchillo, sino con sus propias manos lo partían. Entonces aquel extraño, todavía extraño para ellos, tomó el pan
y empezó a partirlo y a darles. Y conforme les fue dando, aquellos hombres vieron en sus manos la marca de los clavos con que crucificaron al Señor Jesucristo. Y cuando vieron la marca, entonces vieron el rostro y pudieron reconocer que aquel personaje era el Señor Jesucristo, que iba con ellos. Y entonces los empezó a reprender y a regañar. Y les dice: insensatos y tardos de corazón, faltos de fe. Pues sí, la palabra de Dios decía que iba a morir, pero que iba a resucitar. Y entonces ya creyeron firmemente en la resurrección del Señor Jesucristo. Y entonces ellos comentaban y decían: con razón ardía nuestro corazón mientras nos hablaba la palabra, mientras nos citaba a Moisés y a los profetas. Ardía nuestro corazón. Aquí me detengo para decirles: Cristo siempre está con nosotros. Él nunca nos deja. Muchas veces yo he oído la expresión: ya Dios me dejó, ya Cristo me dejó. ¡No! Dios nunca nos deja. Cristo nunca nos deja. Los humanos somos los que dejamos a Dios, pero Él nunca no nos deja y no nos quiere dejar. Pero hay que abrir nuestros corazones y hay que estar atentos a su presencia, sentir su presencia. Iba el Señor con ellos y no lo pudieron reconocer hasta que vieron las marcas en sus manos de la crucifixión. Ardía nuestro corazón. Entonces, Dios siempre está con nosotros. Vale la pena entonces confiar plenamente en el Señor. Y confiamos en las promesas del Señor, en la palabra del Señor. Si Cristo prometió que iba a resucitar y resucitó, nosotros vamos a creer, vamos a seguir creyendo firmemente en la resurrección del Señor Jesucristo, pero también creer firmemente en la promesa de que nosotros también resucitaremos. Es decir, que Cristo nos resucitará. Vamos a morir físicamente, pero el Señor nos va a resucitar. ¿Cuándo? Cuando venga Cristo por su iglesia, cuando venga por segunda vez a esta tierra, que llegará solamente hasta las nubes y nos resucitará, y nosotros seremos arrebatados hasta las nubes y allí nos encontraremos con el Señor y estaremos ya siempre con Él, resucitados. Gloria a Dios. Son promesas del Señor. Entonces, tengamos la seguridad de que Cristo nunca nos va a dejar. Siempre va a estar con nosotros. En esta epidemia que tanto se ha llevado, en las crisis financieras, económicas que tantos males ha causado, Cristo está con nosotros. En nuestras afectaciones por causa de la epidemia y por causa de los problemas financieros, Cristo está con nosotros. En esta guerra donde dicen que más de un 60% son creyentes en Cristo Jesús, ahí en Ucrania, Cristo está con ellos. Pero pastor, se han muerto miles y miles. Pues el Señor sabe por qué lo ha permitido, pero está con ellos para ayudarlos. Está para fortalecerlos. Y está también con nosotros. Así que vamos a creer firmemente en que Cristo está con nosotros. Que no nos atrape la tristeza, que no nos atrape la angustia, que no nos arrastre la desesperación. Confiemos plenamente en el Señor Jesucristo. ¿Cuál es tu problema? ¿Estás enfermo? ¿Tienes necesidades financieras? ¿Tienes problemas familiares? ¿Tienes problemas en tu trabajo? ¿Tienes problemas con los vecinos? Lo que sea. Cristo quiere ayudarte. Vamos a hablar con Dios, vamos a hablar con Cristo y vamos a decirle: sí, Señor, yo sé que tú estás conmigo. Tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aquí estamos, Señor, creyendo que tú estás a nuestro lado. Dios y Padre nuestro,
Te damos gracias, Señor, porque nos das la bendición de estar con nosotros. En todas las situaciones críticas de la vida, tú estás con nosotros. Ayúdanos, Señor, para seguir confiando plenamente en ti, seguir dependiendo de ti y, Señor, vivir gozosos, creyendo en tus promesas. En tus manos estoy encomendando a todos los que ahora escuchan este mensaje y me encomiendo yo también, Señor, en tus manos. Ayúdanos, Señor, para seguir adelante en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mes de la redención. Vamos a seguir hablando acerca de la redención este mes de abril y vamos a seguir adorando y bendiciendo el nombre de Cristo. Nos vemos mañana por Facebook, Iglesia de la Trinidad, 7 de la noche. Hasta mañana, Dios mediante. Dios les bendiga.